había un animal, que es un conejito, que se la pasaba por ahí abajo siempre pasteando. Y de pronto vio a un cuervo, siempre veía un cuervo, pero el cuervo siempre estaba en la parte de arriba, ahí en una parte del árbol, en una rama del árbol. Y el conejo lo observaba siempre y lo miraba. Y decía, pero este cuervo se la pasa ahí arriba siempre. Y yo consiga comida, consiga zanahorias. Entonces un día miró al cuervo y le dijo, oiga, cuervo, ¿será que yo puedo hacer lo mismo que usted? ¿Me puedo quedar todo el día ahí, aquí sin hacer nada? Y entonces el cuervo le dijo, sí, conejo, pues hágalo, quédese ahí sin hacer nada. Entonces el conejo dijo, pues bueno, como a la hora de estar ahí como el cuervo sin hacer nada, llegó por atrás el zorro y agarró al conejo, se lo comió. De esta historia uno puede deducir que para poder uno quedarse sin hacer nada, pues uno ya tiene que estar arriba. Creo que el conejo le faltó ese pequeño detalle. ¿Qué opina? Una muy buena historia, realmente. Creo que pasa muchísimo en torno al emprendimiento. Siempre estamos en constante lucha en este mundo. Siempre. No hay momento en el que nosotros digamos es momento de parar. No, incluso para aquellos emprendedores que han logrado sus objetivos, eh, cometen un error enorme y es el no disfrutar el camino. Porque están todo el tiempo reventándose y reventándose para lograr ese objetivo y cuando logran el objetivo se dan cuenta que nunca disfrutaron y buscan siempre un objetivo mayor y vuelven a cometer el mismo error. Siempre continúan en lo mismo. Entonces digamos que en ese sentido caemos mucho en ese error en este mundo del emprendimiento, en no disfrutar el camino, porque este mundo es muy salvaje, como tú lo dices. El mundo del emprendimiento es salvaje, no es para cualquiera. Si bien eh, cualquier persona, un gran emprendedor puede salir de cualquier persona, no cualquier persona puede ser un emprendedor, porque hay que luchar constantemente día a día para poder cumplir esos objetivos. Y si un emprendedor cree que puede descansar o puede quedarse quieto y menos si no está arriba, eh, corre el riesgo de que venga un gran empresario como el zorro y se lo coma. Bueno, y hay mucha gente que piensa que para que emprender es ya de una vez montar un negocio y ya estar arriba, sin ni siquiera hacer un esfuerzo. Correcto. Y creo que también ese es un error porque la gente a veces piensa que el emprendimiento es no solamente no tener jefes, sino que ya me volví rico. Y generalmente cuando las personas comienzan emprendimientos por ese propósito, pues terminan enfrentándose a una realidad que no es la correcta. Tienes toda la razón. De hecho, ese y hay otro error que yo creo que se está cometiendo, pero ya no es desde el mismo entorno del emprendimiento, sino es externo. Hoy en día estamos viviendo una situación donde la sociedad es totalmente diferente a incluso los años 2000, 2010. Hoy en día el tema de las redes sociales lo cambió absolutamente todo. Entonces, un niño de 17 años, por utilizar redes sociales, por volverse youtuber, por volverse tiktoker o simplemente por trinar en Twitter, ya tiene mucho dinero rápido, de una manera muy rápida. Se hace viral y hace mucho dinero rápidamente. Entonces, las personas en general confunden el hecho de que si un niño de 17 años puede hacer tanto dinero fácilmente, cualquier emprendedor puede lograr lo mismo con el emprendimiento que está desarrollando. Y lo que las personas no se dan cuenta es que hay emprendimientos que son tan grandes, tan enormes, que requieren mucho tiempo para poder desarrollarse. Porque así como requieren mucho tiempo, asimismo, de manera eh, concatenada, necesita el mismo capital, el mismo dinero para desarrollarse. Y para poder levantar, digamos que ese es uno de los retos más grandes del emprendimiento, poder levantar un capital inicial para desarrollar ya sea un emprendimiento enorme
como un negocio. Hoy en día es muy complicado ir a una persona de clase media, clase baja, poder ir a un banco para poder solicitar un crédito, poder montar un negocio de barrio o un negocio personal normal, ¿no? Digo normal porque cualquier negocio es válido, pero pues es un negocio del común, ¿no? Hablando de emprendimiento. En este caso yo me refiero a emprendimientos grandes, enormes, donde se requiere muchísimo tiempo, muchísimo capital para desarrollarse. Entonces las personas quieren un resultado inmediato y se han mal acostumbrado a lo que pasa hoy en día en esta sociedad con el tema de las redes sociales. Bueno, aunque no sé qué tan fácil sea que la gente se viralice simplemente por publicar, ¿no? También yo creo que hay un trabajo detrás Por supuesto. de estas personas que logran los resultados. Es porque también llevan tiempo, ciertos conocimientos, estudian, publican un montón de veces también. No sé cuántos sean los casos en que pues alguien eh, por un golpe de suerte, no sé, Epa Colombia que está de moda, que la retuitea un presidente y pues bueno, tiene suerte, pero hay otras personas que de pronto también es un emprendimiento el tema de las redes, ¿no? No, sí, tienes toda la razón. Por eso digo que ahí digamos que lo que te cuento lo hago analogía con la parte del cuento que me acabas de contar, valga la redundancia. Es el tema de el cuervo está arriba, el conejo está abajo. El cuervo está arriba porque tiene alas. El conejo está abajo porque no puede volar. Entonces, cada uno es totalmente diferente. Entonces es diferente el entorno, obviamente se lo tiene que trabajar mucho porque no es fácil ponerse ante una cámara y estar grabando todo el tiempo para hasta volverse viral, ¿no? No es fácil y lo sé porque lo he intentado algunas veces, lo he hecho y es complicado, pero es mucho más difícil hablar de un emprendimiento o una empresa enorme, grande, que realmente transforma el mundo. A eso es a lo que iba. También es difícil ser conejo. También es difícil ser conejo, Bueno, correcto. cuénteme usted si pudiera viajar en el tiempo a sus 15 años, ¿qué se diría? Me diría que siguiera por el mismo camino. Siempre fui muy, muy, muy inteligente, siempre seguí mi instinto. Y a pesar de haber cometido muchos errores en mi vida, porque nadie es exento de ello, esos errores me han traído hasta el momento en el que estoy acá. Y estoy muy orgulloso de ello. Entonces, lo único que me diría es, sigue tu instinto como lo estás haciendo. ¿Qué superpoder elige, corazón o razón? Corazón, porque la razón ya va implícita. Nosotros como seres humanos somos animales razonables y a veces nos falta más corazón, sobre todo a la hora de emprender. A la hora de emprender, nosotros como emprendedores buscamos muchas veces lo que tú contabas del dinero, ¿no? Pero a veces hay que tener corazón. Me gusta mucho, por ejemplo, la historia de uno de los grandes empresarios de México, que fue el que creó esas cocaditas de allá en México. No me acuerdo el nombre, pero son unas cocaditas muy famosas, que él iba a vender su empresa y la iba a vender a personas que iban a optimizar, iban a meter tecnología, iban a optimizar todas las áreas de la empresa. Y un día una de sus empleadas se le acercó y le dijo que muchísimas gracias por haberle dado trabajo en los últimos 25 años, que gracias a eso su hijo se había graduado de ingeniero. Y en ese momento él tomó la decisión y usó el corazón. Y tomó la decisión de no vender la empresa y continuar con los procesos que llevaba. Aún sabiendo que iba a perder dinero, pero sabía que no iba a dejar en la calle a muchas personas que a lo mejor le puede dar una mejor vida. Por eso escogería el corazón. O sea que de cierta forma está en contra del uso de la tecnología en los emprendimientos. No, no, todo lo contrario. De hecho, Renew Bank y el grupo Resoem es 100% tecnológico. 100% tecnológico. Pero hay que meterle corazón al emprendimiento también. No solo como emprendedores a la hora de ser pasionales para desarrollar lo que queremos hacer, sino pensar en los demás, pensar en la sociedad. Creo que eso es lo que más deberíamos hacer nosotros como emprendedores. ¿Cuánto lleva emprendiendo? 5 años. 5 años. ¿Y cómo?
¿Por qué se le dio por eso? Usted se ve joven. Bueno, gracias por el empleo. Em, Realmente siempre he tenido la vena emprendedora en mi sangre. Lo llevo desde mi madre, mi padre, ambos son muy emprendedores. Mi padre que toda su vida ha vendido juegos de ollas en las calles. Mi madre que toda su vida ha vendido productos de Ésica, joyas. Mi madre nos vendería acá este vaso de agua. Debimos haberla entrevistado a ella. Y por supuesto, mucho mejor. Em, Siempre lo he llevado. Entonces, el tema fue cuándo dar el paso. Dar el paso para mí fue muy difícil, porque siempre he tenido en contra a todo mi entorno. De allí los errores, ¿no? Eh, Me ha tocado tomar decisiones muy fuertes que en mi familia nunca lo han comprendido, pero creo que lo van a comprender en el momento en el que yo logre los objetivos que me estoy trazando. Y, y un día yo estaba de intercambio en la Universidad de Guadalajara, en México, y allí a mí me gusta mucho investigar el mundo porque de acuerdo a él es que yo desarrollo lo que hago. Entonces, a mí siempre me apasionó el sector energético y yo estaba estudiando ingeniería de petróleos. Entonces, allí vi una noticia muy interesante en el año 2018 y es que leí que la familia que controla la energía a nivel mundial, que es la familia Rockefeller, vendieron todas las petroleras y crearon una empresa de energía renovable. Allí tomé la decisión, la decisión más dura de mi vida. Dejar la ingeniería de petróleos, que me hubiese dejado mucho dinero a nivel personal, y emprender hacia ese cambio que se dirigía al mundo. Luego en el camino, pues se fue reconstruyendo todo. Y en el año 2020 con la pandemia, yo ya tenía en mente la idea de Renewank, una financiera que ayudara a que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplieran de una manera mucho más óptima, mucho más eficiente y mucho más humana. Em, ya la tenía en mente y en 2020 con la pandemia tomé la decisión y dije, pues voy a darle. Entonces empecé a trabajar fuertemente y llevo 5 años trabajando fuertemente. Bueno, y en esos 5 años, ¿usted ha tenido algún momento donde dice, ya no quiero más, puedo botar la toalla? Todos los días. Y yo creo que es lo que nos pasa a todos los emprendedores. Todos los días. Y más en mi caso, porque llevo 5 años y no he visto nada de resultados palpables, por así decirlo. He avanzado muchísimo y estoy muy orgulloso de ello. De hecho, yo al principio, o sea, yo con lo que te comentaba, te lo decía por experiencia propia. Yo no disfrutaba el camino. Yo emprendía por necesidad y decía, tengo que emprender porque quiero esto, quiero desarrollar esto. Y no disfrutaba el camino. Hasta hace un año que tuve uno de los golpes más duros de mi vida a nivel de emprendimiento. Y es que yo tenía un equipo de trabajo de 11 personas trabajando todos gratis por el emprendimiento. Obviamente yo les estaba ofreciendo cosas grandes dentro de Renewank. Pero hubo un momento en el que pues ellos decidieron dejarlo porque no veían resultados inmediatos. Entonces me quedé solo. Entonces ahí fue muy duro y en ese momento fue tan duro el choque de pasar de tener 11 personas a estar yo solo que me di cuenta de abrir los ojos de que tenía que disfrutar el proceso y disfrutar el camino. Allí fue donde empecé a disfrutarlo y todos los días lo disfruto. Incluso eh, aún sin poder tener algo palpable, lo disfruto muchísimo. Y es un consejo que le doy a todo emprendedor. Hay que disfrutarlo muchísimo porque todos los días llegan no solo los pensamientos de nosotros mismos, sino llegan los comentarios de nuestro entorno a decirnos, bueno, usted lleva 5 años y no hay nada, no hay ningún resultado. Mejor piensen en hacer otra cosa, mejor piensen en ya dejarlo. Entonces es muy complicado todos los días, todos los días. Hay que tener una mentalidad muy fuerte para poder sostenerlo. Bueno, yo lo que estoy pensando es cómo hizo para tener 11 personas, cómo las convenció. Necesitamos tres así. Pues
siempre ha sido para mí un don, lo llamo yo así, un don de Dios o del universo, como lo quieras ver. Y para mí siempre se me ha sido muy fácil poder entrarle a las personas. No sé, tengo carisma y a las personas les gusta mi carisma. Y no solo mi carisma, sino que eso también va acompañado con lo que es Renew Bank. Es algo tan grande, es enorme, que literalmente va a cambiar el mundo. Es algo que va a cambiar el mundo. Entonces, eso también los motivó muchísimo. No solo también el proyecto, sino también lo que dejaría el proyecto cuando esté en el mercado. Es un proyecto que va a dejar muchísimo dinero. Entonces, obviamente, son muchas cosas entrelazadas que pues a cualquier persona que quisiera formar parte de un emprendimiento de este nivel, quisiera hacerlo. Quisiera hacerlo. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento, historias reales, lecciones valiosas para los negocios y la vida. Te contamos que este podcast es producido por meapunto.co. Si tú también quieres tu propio podcast, recuerda ver toda la información que te dejamos en la descripción de este episodio. Continuamos. ¿Cómo nació la idea de Renewal? Bueno, cuando yo tomé la decisión de dejar, de pasar de ingeniería de petróleos a ingeniería de energías renovables, empecé a trabajar para una empresa que se llama Energía Solar Suria, que está en Medellín, pero yo he desarrollado algunos proyectos aquí en Cundinamarca de energías renovables. Allí me di cuenta que los sistemas energéticos renovables son muy económicos a largo plazo, pero muy costosos a corto plazo. Entonces, si las personas de la clase media no tienen dinero para poder adquirir un vehículo, mucho menos un sistema energético para su casa, ¿no? O incluso para sus fincas o para lo que requieran. Entonces, allí vi mucha necesidad y allí vi la necesidad real. Se necesita financiación para que la transición energética se haga correctamente, porque de nada sirve que se pase de hidrocarburos contaminantes a energías un poco más limpias, porque no son 100% limpias, si deforestamos un montón de bosques para poner granjas solares y parques eólicos, que fue lo que pasó con la granja solar del Tolima, por ejemplo. Deforestaron años milenarios y pusieron de excusa que iban a reforestar en otro lugar. No, no puede ser. Ahí es donde entra también el corazón, ¿sabes? No solo para pensar en la sociedad, sino también en nuestro hogar, que es este planeta. Entonces, allí nace Renew Bank como una fintech, una financiera 100% virtual para financiar los proyectos de energía renovable. Y se ha venido transformando hasta el punto pues, de convertirse en una fintech para financiar todo tipo de proyectos que tengan que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Vale, ¿está enfocado solamente en el tema ambiental o digamos si hay alguna empresa que diga, bueno, yo quiero capital de trabajo, entonces solicita un crédito? Es más o menos la No, figura. Renew Bank se enfoca en los cuatro sectores económicos más importantes. En el energético, que es el principal que te acabo de comentar, en el sector de vivienda, en el sector de transporte y en el sector de alimentación. Lo que nosotros queremos hacer es hacer que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan, como te decía, eficientemente. Entonces, queremos financiar no solo proyectos energéticos renovables, sino también viviendas autosostenibles, no viviendas convencionales, sino viviendas 100% autosostenibles con energías limpias, recolección de aguas lluvias, todo lo que tiene que tener una vivienda autosostenible. Queremos ayudar a que la transición de vehículos de hidrocarburos a vehículos eléctricos se haga mucho más eficiente porque los vehículos eléctricos son todavía muy costosos, entonces no bajan de 150 millones de pesos colombianos. Entonces es muy difícil que la transición se haga rápido si no hay cómo financiarlo. Entonces allí entra también Renew Bank. Y por último, pues el sector alimenticio, que ya es algo que a mí se me metió. Y es que quiero que el mundo sea diferente porque nos dirigimos hacia un mundo muy complicado. Si bien la inteligencia artificial y los robots, la robótica, van a ser muy bien para el desarrollo de la sociedad,
también van a traer complicaciones y una de esas complicaciones es el desempleo. Entonces van a haber robots que ya van a hacer muchas de los trabajos, de las labores que el ser humano hace y va a haber muchísimo desempleo. Entonces lo que nosotros queremos hacer desde Renew Bank es financiar proyectos de cultivos hidropónicos con tecnología de última punta, eh, para que el ser humano se apropie del cultivo de sus propios alimentos y lo utilice como medio de hacer dinero, porque a futuro va a ser muy complicado el tema de empleabilidad. Entonces, quiero que todas y cada una de las personas, de las familias, de la sociedad, empezando por Latinoamérica, es algo que vamos a empezar por Latinoamérica, puedan tener su propio cultivo y puedan utilizar eso para hacer dinero y hacer una economía circular. Vale, si yo lo voy a mandar a usted a la batalla del emprendimiento en el que está y le voy a dar que elija una de estas tres armas. Un arma es una maestría, la que quiera, donde quiera. Dos, le voy a dar para su proyecto $15,000. O le voy a dar 30 minutos de mentoría con, con Elon Musk. ¿Cuál tomo? La mentoría con Elon Musk, ¿Por qué? porque es la persona que ha dominado tecnológicamente el mundo. Cualquier cosa que él te pueda decir en un minuto te va a servir mucho más que los $15,000 o una maestría en el exterior. ¿Cuál es la diferencia entre terquedad y perseverancia? Perseverar es no desistir, pero la terquedad llega, se pasa de la perseverancia a la terquedad cuando el objetivo no tiene razón de ser. Cuando ya tiene razón de ser, se convierte en perseverancia. Digo yo que las cosas tienen que tener una razón de ser para poder perseverar. Si no tienes una razón de ser, ya es terquedad. Vale. ¿Y cree que hay un límite de tiempo para medir eso? ¿O no tiene que ver el tiempo? Sí y no, porque si bien si hay un objetivo que se puede lograr en un tiempo específico y se logra, obviamente se está midiendo y se está midiendo de una manera positiva. Si no se cumple en ese tiempo, obviamente no se está midiendo de una forma negativa. Pero también hay que decir que hay cierto tipo de objetivos que no necesitan tiempo, que no se pueden medir, que van a ser, que se pueden realizar hoy como mañana como dentro de 100 años. Son cosas que a lo mejor muy pocas personas lo pueden entender, pero las personas que lo entienden se apropian de ello. Entonces, sí y no. De esas 11 socios que usted tuvo, no sé si la palabra adecuada sería socio. Sí, pueden ser socios. Esos 11 socios, si usted hubiera tenido la oportunidad de elegir que se hubieran quedado con usted dos, ¿cuáles deben ser esas características de socio ideal para ver si usted continuaba? Para mí lo más importante es la persona, porque los conocimientos se adquieren a través de la experiencia. Entonces, una persona que sea leal, una persona que sea fiel no solo al emprendedor, sino al emprendimiento, porque es serle fiel al emprendimiento, serle fiel a la empresa, es tomar tu empresa como tuya también. Y es algo que, digamos, también, por eso logré lo que logré en ese momento. Y es que yo hacía que ellos se apropiaran de Renew Bank como de ellos. Entonces, la fidelidad es importantísima, no solo en una relación, en cualquier tipo de relación, es importantísima la fidelidad. Entonces, para mí una persona fiel lo es todo. No importa si no tiene conocimientos, se adquiere en el camino. Bueno, ¿usted tiene hijos? No, No tiene hijos. ¿Pareja? tampoco. ¿No? ¿Nunca ha llegado una pareja a decirle, o la empresa o yo, o algo así? Por supuesto, por eso no tengo pareja. Muchas veces, ¿o por qué ha pasado? No, solo me pasó una vez. Ok, perfecto. Y si llegara alguna pareja que le dijera, bueno, emprendo con usted, ¿la acepta? Sería la mujer de mi vida.
porque estaría construyendo un mundo conmigo. Así sea celosa. No importa, no importa. Todo Ok. por el bien de la sociedad. Bueno, cuénteme quién es Juan David Molano. Bueno, Juan David es un emprendedor terco, como tú lo decías, pero que sabe medir su terquedad. Es una persona que no tiene ningún tipo de límite. No existe límite en sus horizontes. Por muy grande que sean los objetivos trazados, siempre voy a tratar y luchar de buscar la forma para poder desarrollar lo que estoy haciendo y cumplir los objetivos que están ahí presentes en el camino. Me considero, si bien obviamente no hay nadie perfecto, pero dentro de mis imperfecciones creo que soy una buena persona. Soy una persona que utiliza mucho el corazón y a veces peca porque tú decías ahorita razón o corazón, a veces peca más de corazón que de razón. Entonces a veces sé que debería poner más razón, un poquito más de razón a cada una de las decisiones, pero siempre me sentiré orgulloso de poner más el corazón, porque es algo que hago por los demás más que por mí mismo. Entonces siempre me considero una muy buena persona y una persona que vela o pone por encima a los demás antes que a sí mismo. Aunque sea difícil, más en esta sociedad de hoy en día, eh, es muy complicado encontrar personas que pongan a los demás antes que a sí mismos, ¿no? Y aunque sea un error también, porque eso también da pie a que nosotros, los que cometemos ese error, por así decirlo, eh, permitamos que los demás hagan más con nosotros de lo que deberían. Pero pues no pasa nada, es algo que soy dispuesto a soportar con tal de pensar más en los demás que en mí mismo. Entonces, ese es Juan David Morano, un emprendedor que piensa en el futuro y en cambiar la sociedad. Vale, ¿qué le hace falta a Reunión para salir? Creo que no ha salido todavía Todavía no a está en el producción. mercado. Ok. ¿Qué le falta? El capital. Está ya todo estructurado, llevo 5 años estructurándolo. Y solo le falta el capital, es mucho capital porque es una financiera y no es solo un producto financiero, son muchos productos financieros y es algo muy complicado de estructurar. Pero ya está estructurado, solo falta el capital, que es de lo más difícil que hay en el proceso y en el camino de un emprendedor, como te decía al principio, no solo para empresas, sino para negocios. Pero siempre hay muchas oportunidades, entonces lo importante es que oportunidades nunca van a faltar. Hay que seguir y hay que buscar la forma de poder levantarlo. Bueno, hay muchos mentores de emprendimiento, por supuesto. Uno tiende a escuchar a los que de pronto ya han tenido algún recorrido, ya hicieron algo, y sobre todo los más valiosos son esos empresarios que ya de pronto dieron el paso o que aún siguen emprendiendo, pero que han tenido la fortuna de equivocarse y de quebrar. Quebrar económicamente y quebrar en sus negocios porque esto pues es extraño porque es una especie de masoquismo, pero creo que el universo tiene esa prueba para los que van a ser emprendedores exitosos. Porque en realidad de tantos que conozco no sé el primero que no haya pasado por un proceso que sea muy muy duro para que pues, el universo le siga proporcionando más. Algunos de esos mentores mencionan cosas como estas, cosas como dominar primero un nicho pequeño e ir creciendo de manera acelerada. Y a mí me gusta mucho porque este ejemplo, porque ya está a nivel mundial y es de colombianos. De hecho, en otros países ni siquiera saben que el creador es colombiano. Y estoy hablando de Rappi. Rappi, si en la cabeza de sus creadores, que muy seguramente de pronto se lo imaginaban o lo soñaban, hubieran tenido ese universo en su cabeza de lo que es hoy en día Rappi, jamás hubieran llegado ahí. Y estoy
100% seguro de que así era. Ellos comenzaron haciendo mandados. Solo eso. ¿Qué hacían? Mandados. Esa era su inicial razón de ser, su misión. Y a punta de hacer mandados, pues hoy en día son cualquier cosa, ¿sí? Banco, constructora, seguramente ya es un grupo empresarial además muy fuerte y también hacen mandados. ¿Por qué no ver a Renew One de pronto como un sistema Rappi conquistando quizás algún mercado, validando el mercado para tener algo tan importante como el capital? Porque las primeras preguntas que hace un inversionista siempre va a ser ¿cuánto se ha facturado? Correcto. ¿Sí? Esas estrategias, digamos, las hace usted solo, las apoya, las ve, ¿cómo ve ese tipo de consejos de esos mentores puntualmente? No, por supuesto, 100%. De hecho, por eso el pilar fundamental de Renew Bank es el sector energético. O sea, lo que yo te acabo de contar, creo que me fue un poquito de la lengua. Es como yo veo a Renew Bank en el futuro. En lo que quiero que se convierta y en lo que hemos trabajado también para que se pueda convertir. Pero el pilar fundamental es hacer que la transición energética se haga correctamente, que fue lo que más te especifiqué. Ese es el nicho inicial, ese es el nicho fundamental, el primero. Y a medida que se vaya avanzando, se irá incorporando lo demás. O sea, no es como que vamos a salir pum, con todo de una, ¿no? Es lo ideal, porque a través de ello también hay otros objetivos muy importantes, como por ejemplo que América ya necesita la Unión Americana y a partir de ahí necesita también ya una moneda como el euro en Europa. Entonces son proyecciones. Eso es, digamos, lo bueno que tiene emprender. Bueno, o sea, que hay países como Bolivia, Paraguay, Colombia, que la echamos para abajo, ¿no? Porque Sí. y Venezuela, y hacer una moneda con esos países, pues sería algo... No, lo primero es hacer la unión. Y también te digo una cosa, ¿Cómo, para cómo que, unimos a Venezuela para con que eso se pueda, Argentina? para que eso se pueda lograr, es que los países, o sea, no tanto Latinoamérica, a mí no me preocupa Latinoamérica, me preocupa Estados Unidos y el resto de América. Ah, bueno. Una vez decimos que Entonces, con eso no podemos contar. entonces, creo yo que para que eso se pueda lograr, Estados Unidos está obligado a entenderse con el resto de América, porque si no, el BRICS se los va a comer. Bueno, me gustó mucho su lectura, el análisis que hace sobre los poderes que hay un poco más allá, porque las decisiones del mundo sí tienen mucho que ver con las pequeñas familias que tienen los grandes negocios, como la familia Rockefeller, y los carros eléctricos y los paneles solares existen hace muchos años. Te cuento que yo soy ingeniero electrónico, me gradué hace mucho, muchísimo, no vamos a decir hace cuánto, pero sí fue hace más de 20 años. Y existían los paneles solares, no es nada nuevo. Ujú. Las luces LED, de hecho antes que los paneles solares, los carros eléctricos y los incluso carros solares existen hace muchísimos años, ¿sí? Pero no iba a pasar nada hasta que el petróleo empezara a escasear y la familia Rockefeller cayera en el negocio de las baterías para que esto cambiara, o si no, seguiríamos todavía con los carros a gasolina. Me gusta mucho esa lectura. Eh, ¿Qué consejo le puede dar usted a todos los emprendedores que están en este momento pensando en ese tipo de negocios de energías renovables, de montar esos sistemas, cualquiera que sea, para las casas, para las empresas que están pensando en la transición o los temas ambientales? ¿Qué consejo les podría dar? Que ya no es el futuro, sino que es el presente. De hecho, ya hay muchas empresas desarrollando proyectos energéticos, ahí está, por todo el mundo, sobre todo pues en América, ¿no?
Ahorita estamos viendo que Chile no sé si ya tiene casi 8, entre 8 y 10 granjas solares por todo el territorio. Y eso solo contando empresas multinacionales, ¿no? Para los pequeños empresarios, medianos y pequeños empresarios, también está creciendo muchísimo el sector, demasiado. Pero depende para que se pueda dar bien una transición energética o una transición energética idónea, requiere también que los gobiernos trabajen en conjunción, sí o sí, que los gobiernos trabajen en conjunción y que trabajen en pro de ello. Por eso, algo que no te comenté es que Renew Bank 100% tiene que ser una empresa mixta, no puede ser privada, tiene que ser mixta, porque tiene que ir en conjunción con los gobiernos de Latinoamérica para que eso se pueda lograr de una mejor manera. O sea Entonces, mi que consejo es, hay que, sí, ver, que se metan en el negocio porque ya no es el futuro, es el presente. De hecho, van un poquito retrasados. o sea que veremos a Juan David próximamente lanzarse al Senado. Toca comenzar por ahí, ¿no? No, para nada. No, no, mi camino es ser empresario. De momento ser emprendedor y a futuro ser empresario y ya está. Y una cosa muy diferente es que Renew Bank se convierte en una entidad de constitución mixta, ¿no? Es diferente, pero tiene que serlo, porque es algo que se está haciendo en pro de la sociedad. Bueno, yo creo que muy alineado con respecto a las políticas de gobierno actual y que yo creo que los futuros gobiernos, indiferentemente de quiénes sean, pues el tema de la transición energética es algo que se va a perdurar, ¿no? Así Claro, como los otros tipos de tecnología, como la inteligencia artificial y demás cosas que están ahí y que seguramente ya hacen parte de nosotros y no se van a ir. correcto. Así que esperamos que todos esos objetivos que se plantea, toda esa visión que tiene del mundo, anda, y lo veo muy decidido, lo pueda lograr, ¿sí? Que más adelante digamos, bueno, aquí en este podcast Anécdotas de Emprendimiento, pues estuvo una de las personas que hizo un gran cambio para la sociedad. Muchísimas gracias por tus buenos deseos, Evan. ¿Vale? David, muchísimas gracias por este espacio. Quiero que me deje en este momento, pues, si hay alguien interesado en su proyecto, ya sea porque, no sé, se quiera unir de cualquier manera, ¿cómo lo encuentra? Me pueden buscar en LinkedIn como Juan David Molano Rodríguez, así fue como tú me encontraste, ¿no? Y creo que es el mejor medio para contactar. Listo. ¿Solo LinkedIn, alguna otra red social, algún dato de contacto que... Pues si quieres, si se puede poner el correo electrónico de Renewank, Sí, que claro, es ¿cómo es? gerencia.renewank@gmail.com. Allí también me pueden contactar. Perfecto. Muchas gracias, Juan David, por este espacio. Lo valoramos muchísimo y muchos éxitos con ese proyecto. No, muchísimas gracias a ti por este espacio tan hermoso que me acabas de brindar el día de hoy. Vale, gracias. Vale. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.